está en línea con nosotros el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante los años 2011 al 2013 y él se llama Norberto Yaguar. ¿Qué tal? Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está, Norberto? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, muchas gracias. Y ayer estaba pensando, cuando armaba este tipo de entrevista, digo, usted si tuviese 2.638 acreedores, Norberto, ¿dormiría tranquilo? Ni de casualidad. Le decimos a la audiencia que es la cantidad de acreedores que tiene Nardelli, ¿no? Sí, sí, El sí. titular de Vicentín. Un número importantísimo, obviamente, que no creo que le permita, a una persona normal no le permitiría conciliar el sueño. Pero bueno, hay circunstancias y hay que ver qué pasa por la cabeza de los empresarios llevar semejante carga, ¿no? Si les cuesta, si no les cuesta. Y Norberto, cuando trata de entender el proceso de la empresa, porque más allá de la noticia y de lo relevante de la información dicha por el presidente, y que bueno, de hecho fue la noticia que cambió la agenda de la semana, fueron temas que cuando usted fue ministro de Agricultura de la República Argentina tenía una mirada sobre el sector agroexportador. ¿Qué cree que fueron los errores que han llevado durante la administración de Mauricio Macri a que termine esa empresa, que tiene el 9% del mercado en lo que tiene que ver con granos, a poder tener la cantidad de deuda y de muertos que ha dejado por el camino? ¿Cuál es el entendimiento? Porque se habla también de un fracaso en algún punto, yo lo entiendo como un fracaso del sistema también. Sí, es el descontrol. Es quitar controles, es sacar, limitar al Estado en su manejo, hacer desaparecer áreas que tienen que ver con la fiscalización del Estado. O sea, un Estado cuando se retira y deja de tener determinada presencia provoca, entre comillas, algunas libertades que se toman de otro lado donde se avanza hasta que alguien le dice stop, hasta acá llegaste. Fíjate lo que estás haciendo, ojo con los controles. Lo más llamativo tal vez sea lo del sistema financiero, lo del sistema bancario. Yo creo que a cualquiera de nosotros se traza una cuota, 2 cuotas, ni hablemos de una tarjeta de crédito, tenés carta, documento, abogado, te llaman por teléfono 4 horas por día. Y estos tipos le siguieron prestando hasta 3 días antes de entregar un gobierno, ya habiendo dejado de pagar a proveedores, ya con condiciones financieras absolutamente fuera de lo normal, con informes de bancos, informes de la provincia de Santa Fe, informes del Banco Nación, informes de auditorías internas, informes de acreedores externos, donde obviamente se sospechaba que había algunas situaciones muy especiales. Yo creo que va a traer mucha cola la investigación de la justicia si es que va por buen camino y abarca todo lo que tiene que abarcar, cosa que me parece razonable porque también hay abiertas investigaciones en Paraguay, seguramente sí. Va a haber investigaciones en otros lugares del mundo, porque hay acreedores externos, un 40% de todo lo que se debe, son prácticamente 100.000 millones, no es un número menor lo que se debe. Sí, de eso, sí, plata importante. Sí, bueno, se habla mucho de la deuda con el Banco Nación, que es más o menos una deuda de 18.000 millones de pesos, pero también tiene deudas el grupo de 600 millones de dólares con préstamos del Banco del Exterior y al principio de la entrevista, cuando yo le hacía esa especie de chanza de los 2.638 acreedores, son datos que maneja el juez Fabián Silvano Lorenzini, que es el juez de Reconquista, que es el que está llevando o tiene a su cargo el concurso de acreedores. Hay 1.600 de esos que son productores que tal vez a mí son los que no me dejarían llamar. Lo de la banca es otra cuestión, porque generalmente no te dejan dormir porque te llaman. Claro. Pero en realidad el paquete de deuda es enorme. Y me parece que la posición que ha tomado el gobierno es muy clara, que un objetivo muy claro, ¿no? Me parece que no podemos perder el manejo de determinado volumen de grano, prácticamente entre 9, 10, 11%, depende del año, de la temporada, que se administraba a través de ese grupo empresario, importantísimo para un país y sobre todo para marcar alguna tendencia o para obtener alguna observancia de valores, de registros, del movimiento impositivo. Me parece que sirve para mucho tener una empresa de esas características y tomarla como una empresa tipo, como una empresa que puede llegar a ser, a marcar un rumbo. Cuando usted, Norberto, era ministro de Agricultura de la Nación, ¿cómo se controlaba este tipo de empresas? No, obviamente que tenían inspecciones en forma permanente, siempre hay inspecciones. Lo que sucede es también que la bolsa también funciona con inspecciones,
funcionan no solo la FIP, funcionan un montón de organismos que son los que hacen el monitoreo. Ahora, si usted analiza el desmadre de esto fue en el último año prácticamente, claro, donde obviamente se dio vía libre a todo, vale absolutamente todo, no había ningún tipo de control por parte del Estado, no solamente en esa área, en ninguna área, se perdieron todos los controles. Se perdió lo de salud, se perdió lo de ciencia y técnica. Si uno hace el correlato de cómo fue el país ese último año, yo creo que ese año directamente se levantó la barrera y pase todo el mundo y sírvanse en lo que puedan. Y esto me parece que es lo más grave de todo, porque este es el proceso de reconstrucción, las cadenas de precios, los monitoreos en las agencias financieras. Por eso había tanta diferencia, tantas cuevas, ¿Que han existido? Sí, han existido. ¿Siempre? Sí. Pero algún grado de control o de pito que llamaba la alerta existía. Acá no, acá dieron libertad absoluta, negociados con los parques eólicos, los negociados con las autopistas. Se fue desmadrando el control del sistema, se lo desarticuló. Yo creo que a propósito se lo desarticuló, y obviamente con el mercado controla, el mercado provee, nos dejaron a la buena de Dios, y hoy tenemos una infinidad de proveedores por todos lados, mirando a ver cómo pueden recuperar esos 300, 400 millones de dólares, que fueron la cosecha, que fue el sacrificio de un año de un productor, y pequeños productores. Bueno, estamos hablando de que, mira, en realidad acá Cargill, no, estamos hablando del pequeño productor que está a lo largo y a lo ancho de todo el área central de la República Argentina, que es el que le daba su producción, el que se endeudaba, porque ese productor tomaba deuda para hacer una cosecha. Lo tenía que pagar al final de la cosecha, y cuando fue a cobrar lo que vendió de cosecha, resulta que a Lucía se la llevó a Uruguay, se la llevó a un paraíso fiscal, no puede volver. Sí, lo estoy escuchando medio mal, Norberto. Sí, a ver, continúe, porque medio que lo perdí un poquito. ¿Me estaba diciendo? Te decía de que cuando llegó el momento de que ese pequeño productor ofrecía a cobrar, dije, mira, no te puedo pagar, la plata no está, y bueno, la plática va a tirar la obra en algún paraíso fiscal, o en algún otro lugar, o en alguna banca internacional. Ahí volví a escucharlo bien, Norberto, genial. Y me parece que este es el criterio que tenemos que tomar, y ahí es donde la justicia va a tener que hacer un gran esfuerzo, la intervención va a tener que hacer un gran esfuerzo, los auditores de la intervención van a tener que hacer un gran esfuerzo para rastrear dónde está esa plata, si se puede recuperar, y obviamente que los argentinos también, porque vamos a tener que recuperar la plata que le prestamos a través de la banca pública, porque si no somos siempre los hijos de la pavota que seguimos poniendo. Ahora, el segundo paso, que es el de la recuperación de la empresa. Sí, sobre eso le quería preguntar sobre eso, porque el proyecto que se va a mandar a ambas cámaras habla de la creación de un fondo fiduciario agroargentina, ¿no? Que ese fondo fiduciario sería el Estado Nacional y el fiduciante sería YPF Agro, ¿no? ¿Podría explicar un poco el mecanismo para la audiencia? Porque evidentemente se sabe que se va a mandar esa ley de rescate de Vicentín, pero el mecanismo tal vez no es tan claro. No, y porque todavía no tenés la ley, entonces no sabés cuál es el mecanismo real de fondo. Lo que yo sí creo, y creo que la gente también lo puede entender más claramente, es que seguramente cuando uno ve que hay otros actores que están entrando en este juego porque quieren ser actores principales, no de reparto, que son las pequeñas cooperativas de la Argentina nucleadas a través de FECOFE, de AFA, de ACA, que pertenecen a Coninagro, que pertenecen a Federación Agraria, y que muchas veces siempre han sido sujetos de grandes descuentos cada vez que tenían que exportar sus productos, porque obviamente Dreyfus, Cargill, las grandes, Costco, marcan una tendencia en precios. Ahora que pueden tener una empresa testigo de esta característica, y que tal vez, este fondo fiduciario que se está creando permita que ellos también sean accionistas de ese fondo fiduciario, me parece que van a tener una gran oportunidad para ser parte del negocio, parte de la torta en el momento de la venta, en el momento de la compra, y yo creo que pueden ser actores principales, encarados de una forma inteligente como la ha encarado el presidente, y obviamente escuchando lo que está sucediendo en estas últimas horas, porque uno sigue teniendo contacto con el sector empresario y con el sector corporativo, me parece que vamos por buen camino. Hay toda una voluntad de armar una gran empresa que tenga un gran volumen, que también sea un regulador de precios, entre comillas, quiero decir, porque acá hay libertad de mercado, nadie se va a meter en el negocio de otro, y si compra Cargill o compra Dreyfus o compra Costco, cada uno tiene libertad para ofrecer lo que quiere, para hacer la operación que quiere. El Estado sí
tiene una gran obligación de que darle una salida a toda esta pequeña producción de pequeños productores argentinos o de medianos productores argentinos que quieren también tener ese grado importante de protagonismo en el comercio exterior y poder exportar en forma directa. Norberto, y el mal humor me parece de algunos sectores tiene que ver con que también fue como muy plástico o muy difuso el proceso impositivo del sector agropecuario en la República Argentina. Entonces, también el enojo me parece que tiene que ver mucho con que si el Estado logra por medio de Vicentín, de YPF Agro, hacer una especie de basa o generar un proceso de una empresa que juega en ese mercado, evidentemente se puede llegar a descubrir en tanto liquidaciones de exportaciones de granos o de aceite o de etanol, y fija precios ese problema, claro. Freja el precio, entonces vos no podés venir y decir, no, mira, yo, empresa argentina, le exporto a mi subsidiaria o a mi sede central, qué sé yo, en Marruecos o en Uruguay o donde sea, y quedan $10 en el camino por tonelada. No lo vas a poder hacer, porque vas a tener una empresa testigo que vos vas a estar monitoreando un precio. Se hacía, por eso Vicentín aparece armando su empresa en Uruguay, y los últimos grandes negocios se hacen a través de Uruguay, porque obviamente Uruguay, que a diferencia de Argentina, tiene otra política mucho más marcada desde hace años en materia liberal, tiene los famosos tratados de libre comercio, los famosos TLC. Eso le permite manejarse con otros aranceles, no tiene retenciones, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros como país, en el marco en el que estamos, con un mundo nuevo, post pandemia, que trata de cambiar y va a tener variables importantísimas con nuevos socios políticos, nuevos socios económicos, nosotros me parece que deberíamos avanzar en lo que es la reconstrucción del proceso del Mercosur. Obviamente que nos encontramos con un problema importante que es Brasil fundamentalmente, porque Brasil no solamente no cree, sino que apunta a desarmar este proceso del Mercosur, a sacarse algunos actores del camino, pero me parece que acá la gran lógica sería que Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, que tienen prácticamente 400 millones de toneladas de producción, tendrían que animarse a hacer una gran bolsa, un centro importante de venta al mundo, competir inclusive con la bolsa de Chicago, con otras bolsas del mundo. Me parece que esta oportunidad que se abre de nuevos negocios en un mundo que ve que hay un capitalismo que se ha ido deteriorando en la forma en que estaba antes, no es contra el capitalismo, sino la forma que ha tenido el capitalismo. Uno lo ha visto en Francia, lo ve en Inglaterra, la mala redistribución de la riqueza, los malos negocios, el manejo en muy pocas cabezas, si uno se quiere, del monopolio de los alimentos en el mundo. Me parece que vamos rumbo a otra situación y que creo que esta es la gran oportunidad que tenemos como para empezar a encontrarnos y hablar de los negocios de los alimentos, que nosotros somos grandes productores de alimentos. Me parece que podemos tener una enorme oportunidad de transformarnos en actores principales en este nuevo mundo. Norberto, en su momento, cuando usted fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en el 2011, la Argentina salía del proceso bastante conflictivo que había llevado a la crisis del campo durante el año 2008. Y hoy me parece que después de esta política que lleva adelante la administración de Alberto Fernández, también le va a tocar al actual ministro de Agricultura, Luis Basterra, un proceso de curar heridas o de tratar de generar entendimientos, porque evidentemente muchos argentinos podemos estar a favor de la medida, pero también los argentinos que estaban el otro día protestando en el norte de Santa Fe, la medida no suele caerle muy bien. Entonces me parece que hay como una especie de paralelismo en ese sanado de circunstancias que ha tenido usted cuando fue ministro de Agricultura de la Nación y el proceso que me parece que puede llegar a recorrer el actual ministro de Agricultura, Luis Basterra. ¿Qué se le puede decir? ¿Qué experiencia puede tratar de transmitir en momentos que fueron bastante parecidos en cuanto al derrotero de una política que termina la sociedad dejando heridos o dejando contentos por otro lado? Hay dos cuestiones que me parece que hay que marcarlo. Serían dos planos. Uno, lo que tiene que ver es que muchas veces la discusión es por la marquesina, que fue lo que pasó durante un montón de tiempo, la famosa mesa de enlace a pleno, nucleada a lo largo del país, con cortes, con piquete, con todo un proceso que viene después, y obviamente habían logrado un espacio
si se quiere, de representación, que después se fue transformando no solamente en un espacio gremial de reclamo, sino en un espacio político. De hecho, desencadenó de que muchísimos de esos dirigentes terminaran siendo senadores, diputados, ministros de otro proceso político totalmente distinto. Entonces ahí es donde se mezclan las aguas. Pero me parece que en esta situación hay que hablar directamente con los que tienen el problema de fondo, que son los productores. Esta es la gran realidad de la Argentina. Nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre la cadena de precios de la Argentina, en todos los aspectos, desde el productor de manzana, que vende la manzana a 5 o 6 pesos y que uno la termina pagando 50, 60 mangos en la góndola. Algo pasa en ese camino para que el precio se multiplique por 20 veces, por 10 veces o por 30 veces. Bueno, en el mismo caso pasan los granos, y en el mismo caso te puedo nombrar muchísimas actividades, desde la miel, las nueces, lo que se te ocurra en el sistema agropecuario y de alimentos argentinos lo vas a tener en la cadena de comercialización. Si nosotros logramos fijar precios testigos, entre comillas, que no sin precio fijo, ni control de precios, etcétera, etcétera, sino ir poniendo precios de referencia para que la gente tenga una referencia de cuánto puede pagar un producto, y hay una política puertas adentro de las áreas de comercio, de los municipios, de las provincias, del gobierno nacional, donde somos lo suficientemente rígidos en la aplicación de las normativas y una campaña muy fuerte con la gente para que no pague de más determinado producto. Esta es una de las alternativas y el buen camino que debemos que tomar. Norberto, cuando vos me preguntás sí, con el accionar de las mesas sí, en la segunda fase, que es la parte política, esto también le permite, porque si el ministro se sienta con AFA, con ACA, con Federación Agraria, y empieza a trabajar con los productores, que después son los que le dan origen a veces a los que tienen el sello para decir mañana cortamos la ruta, eso se desarticula rápidamente, y de hecho, en la última etapa prácticamente de mi gestión, prácticamente no existía la mesa de enlace. Claro. Directamente hablábamos con los productores, y eso es volver a potenciar y a reconstruir la relación de confianza que tiene que ver entre el productor y alguien que lo defiende más arriba, que es el Estado. Esto es lo que hay que lograr. Norberto, agradecerle por estos minutos, era la primera vez que conversamos, así que muchísimas gracias y también por elegirnos para dar las declaraciones que ha vertido recién. Así que le mando un saludo y que tenga un buen fin de semana. Igualmente para vos, un saludo para toda su audiencia y a cuidarse. Así Estamos es. en época difícil. Así es, guardado. que lo estamos haciendo bastante bien. Le mando un abrazo, Norberto. Un saludo para vos también y para todo tu equipo. Quien está hablando con nosotros era el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante los años 2011 y 2013, y él es Norberto Jaguar.